El sol abrasador del desierto quemaba las doradas dunas de arena, creando espejismos relucientes en el horizonte. Un rumor extraño y aterrador se extendió entre los pastores y ganaderos locales. Habían visto a un caballo atrapado en un nido de serpientes, incapaz de moverse, enfrentándose a un destino lento y terrible. Parecía una leyenda, demasiado impactante para ser real. Pero en el vasto desierto, donde la naturaleza puede ser hermosa y cruel a la vez, todo era posible. La noticia llegó rápidamente al equipo de rescate de fauna silvestre, expertos en salvar animales de situaciones extremas. Entre ellos estaba Raúl, un hábil veterinario con años de experiencia en rescates audaces, e Isabel, una zoóloga especializada en reptiles. En cuanto escucharon la historia, supieron que tenían que actuar rápido, el caballo no sobreviviría mucho más. Sin dudarlo, el equipo empacó su equipo y partió al amanecer. Llevaban antídotos para mordeduras de serpiente, cuerdas, herramientas para manipular reptiles y una jaula de seguridad en caso de emergencia. El viaje fue duro. El terreno desértico dificultaba la conducción y el calor abrasador hacía que cada paso fuese agotador. Tras horas de viaje, por fin llegaron al lugar donde habían visto al caballo por última vez. Lo que encontraron los dejó sin palabras. En medio de un claro seco rodeado de rocas y arbustos espinosos se encontraba un majestuoso caballo negro, completamente paralizado por el miedo. Sus ojos abiertos reflejaban terror, su respiración era pesada y su cuerpo estaba rígido. Pero lo más horripilante era la masa de serpientes que lo rodeaba. Decenas, tal vez cientos, se enroscaban alrededor de sus patas, espalda y cuello. Algunas se deslizaban sobre su cuerpo, mientras que otras se apretaban alrededor de él, como si estuvieran decididas a no dejarlo escapar con vida. Isabel contuvo la respiración. Nunca había visto tantas serpientes en un mismo lugar. Esto no es normal, murmuró Raúl, con el ceño fruncido. Sabía que si el caballo hacía un movimiento brusco, las serpientes atacarían al instante. Debían tener mucho cuidado, un paso en falso podría ser fatal. Raúl se acercó lentamente, sosteniendo un gancho especial diseñado para mover serpientes sin alarmarlas. Isabel roció un repelente natural de serpientes en el aire, esperando que algunas se alejaran. Pero algo se sentía extraño. Las serpientes no se comportaban como se esperaba. No huían ni se dispersaban, permanecían juntas, casi como si las atrajera algo poderoso más allá del mero instinto. Pedro, otro rescatista, examinó el suelo y notó algo inusual. Hay marcas aquí, como si algo, o alguien, hubiera sido enterrado recientemente. Raúl e Isabel intercambiaron una mirada tensa. ¿Y si este caballo fue dejado aquí a propósito?, susurró Isabel, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Siguió un silencio pesado. No había tiempo para pensar en ese pensamiento. Tenían que concentrarse en el rescate. Con movimientos lentos y calculados, Raúl comenzó a empujar a las primeras serpientes. Isabel y Pedro usaron palos largos para guiar a las más agresivas hacia jaulas de contención. Justo cuando comenzaron a controlar la situación, un siseo aterrador resonó en el aire. De las sombras de las rocas emergió una enorme serpiente, más grande que cualquier otra que hubieran visto jamás. Su grueso y escamoso cuerpo se movía con una gracia aterradora y sus ojos oscuros se clavaron en el equipo. El aire a su alrededor se sentía pesado con una presencia antinatural. El caballo temblaba pero no podía moverse, su cuerpo estaba aplastado por las serpientes enroscadas. Pedro tomó su radio para pedir refuerzos, pero la señal estaba muerta. El corazón de Raúl latía con fuerza mientras agarraba su herramienta de captura. No podemos perder el tiempo. Necesitamos sacarlo ahora. Isabel dio un paso adelante con cautela, usando una red especial para asegurar a las serpientes más pequeñas. Pero entonces, la serpiente gigante abrió sus mandíbulas y emitió un siseo gutural profundo, un sonido tan espeluznante que hizo que todo el equipo se congelara. No era solo una advertencia. Era una declaración de dominio. Por un breve momento, Raúl e Isabel se miraron a los ojos, sabiendo que la situación había cambiado. Esto ya no era solo un rescate, era una batalla contra algo más allá de su comprensión. El desierto, que antes era un paisaje áspero, ahora parecía la guarida de una fuerza desconocida. La serpiente gigante se movía lentamente, sus escamas brillaban bajo el sol abrasador. Las otras serpientes reaccionaron a su presencia, retorciéndose como si respondieran al llamado de su líder. Los instintos de Raúl gritaban que no era una serpiente común. Había algo antinatural en la forma en que los observaba, inmóvil,
sin miedo. El equipo había venido preparado para un rescate, pero ahora estaban atrapados en algo mucho más peligroso. Isabel estaba tensa, agarrando con fuerza la varilla para manipular a las serpientes. Pedro intentó comunicarse con la base nuevamente, pero la señal seguía bloqueada. Estaban solos, enfrentando un peligro que no entendían del todo. El caballo, paralizado por el terror, no podía moverse. Sus músculos temblaban mientras luchaba por mantenerse en pie, mientras serpientes se enroscaban alrededor de sus piernas y espalda. Cada vez que intentaba sacudírselas, más se deslizaban hacia él, como atraídas por una fuerza invisible. Cerca de allí, Isabel notó un residuo oscuro y pegajoso en el suelo, cerca del lugar de excavación que Pedro había descubierto. «Esto no es normal», murmuró. «Parece que algo pasó. Lo colocaron aquí para atraerlos». Raúl se arrodilló y examinó la sustancia con su mano enguantada. Su textura viscosa y su olor penetrante le resultaban inquietantemente familiares. «Esto es sangre», susurró, pero mezclada con algo más. «Parece una especie de cebo para serpientes». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par con horror. «¿Quieres decir que alguien hizo esto a propósito?» Pedro se estremeció. «Entonces esto no es solo un rescate, es una trampa». Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, una enorme serpiente levantó la cabeza por encima de ellos, sus mandíbulas ligeramente abiertas, revelando colmillos afilados. Raúl e Isabel sabían que tenían que actuar rápido. El caballo estaba en peligro inmediato. «Tenemos que sacarlo ahora», ordenó Raúl. El equipo se movió rápidamente. Pedro y otro rescatista encendieron pequeñas cargas de humo para ahuyentar a las serpientes más pequeñas sin crear caos. Isabel se posicionó con una red de captura, lista para retirar las serpientes envueltas alrededor del caballo. Mientras tanto, Raúl agarró una cuerda reforzada y se acercó con cautela al animal aterrorizado. «Y tranquilo, amigo», susurró tranquilizadoramente. «Te vamos a sacar de aquí». El caballo relinchó de miedo, pero en sus ojos había un destello de comprensión. Sabía que estaban tratando de Raúl aseguró con cuidado la cuerda alrededor del pecho del animal, apretándola lo suficiente para prepararlo para el levantamiento. Pero tan pronto como empezaron a moverse, la serpiente gigante se abalanzó sobre ellos con una velocidad aterradora. Isabel reaccionó al instante, balanceando su red de captura para bloquear el ataque. La serpiente retrocedió, golpeando su cola contra el suelo y levantando una nube de polvo. Pedro, actuando rápido, agarró un palo especializado y sujetó la cabeza de la serpiente hacia abajo. «No podemos retenerla por mucho más tiempo», gritó. «Ahora», ordenó Raúl. El equipo tiró con todas sus fuerzas, levantando al caballo lo suficiente para liberarlo de las serpientes. El animal se desplomó en el suelo, jadeando, pero finalmente libre. No había tiempo que perder. El equipo rápidamente lo ayudó a ponerse de pie mientras Isabel y Pedro retrocedían lentamente. La serpiente gigante siseó furiosamente, con los ojos todavía fijos en el caballo. Parecía no estar dispuesta a soltar a su presa. Pero el caballo, aunque exhausto, encontró un último estallido de fuerza. Relinchó con fuerza y pisoteó el suelo, levantando otra espesa nube de polvo. Era su oportunidad. Raúl y el equipo aprovecharon el momento de confusión para guiar al caballo hacia un lugar seguro. Pedro mantuvo su bastón en alto, observando de cerca a la serpiente hasta que estuvieron lo suficientemente lejos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Raúl con firmeza. «Hay algo que todavía no entendemos sobre este lugar, y no quiero descubrirlo por las malas». Subieron al caballo al transporte de emergencia, dándole un sedante suave para evitar más estrés. Las serpientes más pequeñas comenzaron a alejarse deslizándose, pero la gigante permaneció inmóvil, observándolos con una quietud inquietante. Isabel no podía quitarse la sensación de que no solo los estaba dejando ir, sino que les estaba advirtiendo de algo. En cuanto abandonaron el área, la radio de Pedro cobró vida. «Equipo de rescate, ¿me reciben? Han estado fuera de contacto durante horas». Raúl agarró la radio. «Conseguimos el caballo, pero encontramos algo extraño. No se trata de un simple caso de serpientes atacando a un animal. Alguien hizo que esto sucediera». El silencio llenó la radio por un momento antes de que la voz del operador regresara, tensa. «Vuelva de inmediato. Hay algo que necesita ver». El equipo intercambió miradas inquietas. Sabían que esta misión no había terminado.
Lo que habían encontrado en el desierto era solo el comienzo de un misterio mucho más oscuro. Cuando se marcharon, la serpiente gigante permaneció en su lugar, sus escamas brillantes reflejando la dura luz del sol. Se movió lentamente entre las rocas, observándolas irse, como si estuviera midiendo su próximo movimiento. A su alrededor, las serpientes más pequeñas se retorcían agitadas, respondiendo a la presencia de su líder. Los instintos de Raúl gritaban que esta no era una serpiente común. Algo en su comportamiento, su negativa a huir de los humanos, le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Isabel, que todavía agarraba su vara, sintió la misma inquietud. Lo que fuera que estuviera sucediendo aquí, estaba lejos de terminar. Cada vez que Pedro intentaba sacudirse las serpientes, más de ellas se arrastraban hacia él, como atraídas por una fuerza invisible. Isabel notó algo extraño en el suelo cerca de las marcas de la excavación, restos oscuros y pegajosos de una sustancia extraña. Esto no es normal, murmuró. Parece que alguien puso algo aquí para atraerlas. Raúl se arrodilló y recogió con cuidado un poco de la sustancia con sus guantes. Su textura espesa y pegajosa y su fuerte olor le resultaron familiares. Esto es sangre, susurró. Pero está mezclada con algo más, parece un atrayente de serpientes. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par con horror. ¿Quieres decir que alguien hizo esto a propósito? Pedro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Entonces esto no es solo un rescate, es una trampa. Antes de que pudieran procesar por completo lo que estaba sucediendo, una enorme serpiente levantó la cabeza varios metros por encima del suelo, con las mandíbulas entreabiertas, revelando colmillos afilados. Raúl e Isabel sabían que tenían que actuar rápido. El caballo estaba en peligro inmediato. Tenemos que sacarlo de aquí. Ahora, dijo Raúl. Dije con firmeza. El plan debía ejecutarse con precisión. Pedro y otro rescatista encendieron pequeñas cargas de humo para ahuyentar a las serpientes más pequeñas sin causar caos. Isabel se colocó con una red de captura, lista para retirar las que se aferraban al caballo. Mientras tanto, Raúl agarró una cuerda reforzada y se acercó con cuidado al asustado animal. Tranquilo, amigo, susurró. Te sacaremos de aquí. El caballo relinchó desesperadamente, con los ojos llenos de miedo. Pero de alguna manera, pareció entender que estos humanos estaban allí para ayudar. Raúl aseguró suavemente la cuerda alrededor de su pecho, preparándose para levantarlo. Justo cuando comenzaron a moverse, la enorme serpiente siseó furiosamente y se abalanzó. Isabel reaccionó en un instante, usando su red de captura para desviar el ataque. La serpiente se retorció y golpeó el suelo con su poderosa cola, levantando una espesa nube de polvo. Pedro, actuando por puro instinto, agarró un palo especial para manipular serpientes y sujetó la cabeza del reptil al suelo. No podemos aguantar mucho más, gritó. Ahora, ordenó Raúl. El equipo tiró con todas sus fuerzas, levantando al caballo lo suficiente para liberarlo de las serpientes que se retorcían debajo. El exhausto animal se desplomó en el suelo, jadeando pero finalmente libre. No había tiempo que perder. El equipo ayudó al caballo a ponerse de pie mientras Isabel y Pedro retrocedían con cautela. La serpiente gigante, furiosa por ser desafiada, dejó escapar un siseo tan fuerte que casi sonó como un rugido. Sus ojos se clavaron en el caballo, como si todavía lo considerara su presa. Pero el caballo, aunque débil, había recuperado algo de su espíritu. Con un último y decidido esfuerzo, golpeó el suelo con sus cascos delanteros, levantando una nueva nube de polvo. Fue la distracción perfecta. Raúl y su equipo aprovecharon el momento, alejando al caballo del peligro. Pedro mantuvo su bastón en alto, listo para defenderse de la serpiente hasta que hubieran puesto suficiente distancia entre ellos. No podemos quedarnos aquí, advirtió Raúl. Hay algo que no está bien en este lugar, y no quiero averiguar qué es. Se apresuraron a cargar al caballo en un transporte de emergencia, administrándole un sedante suave para evitar que colapsara por estrés. Las serpientes más pequeñas comenzaron a alejarse, pero la gigante permaneció quieta, observándolas con una mirada misteriosa y conocedora. Cuando Isabel echó un último vistazo, un escalofrío la recorrió. Se sintió como si la criatura no solo los hubiera dejado ir, les hubiera advertido. En ese momento, la radio de Pedro cobró vida. ¿De equipo de rescate, me reciben? Han estado fuera de contacto durante horas. Raúl agarró la radio. Tenemos al caballo, informó.
pero algo no está bien. Esto no fue solo un caso de serpientes que atraparon a un animal, alguien hizo que esto sucediera. Silencio. Luego, la voz del operador regresó, tensa. Regresen de inmediato. Hay algo que necesitan ver. El equipo intercambió miradas inquietas. Esta misión no había terminado. Lo que habían encontrado en el desierto era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. Al caer la noche, el equipo de rescate partió de nuevo, esta vez con un nuevo objetivo, no solo salvar animales, sino descubrir quién o qué estaba detrás de estas trampas para serpientes. Su camión retumbó sobre el accidentado terreno del desierto, con los faros delanteros cortando la oscuridad. Pedro estudió el mapa. 3 nuevas ubicaciones habían informado de actividad extraña, pero una se destacaba, un rancho abandonado hace mucho tiempo en medio de la nada. Los lugareños afirmaban haber visto figuras moviéndose en la oscuridad. Si alguien está detrás de esto, dijo Isabel, con voz firme, apuesto a que lo encontraremos allí. Llegaron al rancho poco antes de la medianoche. El lugar era una ruina desmoronada, vallas rotas, estructuras oxidadas, sombras que se extendían como dedos retorcidos a la luz de la luna. Raúl apagó el motor. El equipo avanzó en silencio, linternas en mano, cada paso cauteloso. Los únicos sonidos eran el crujido de la madera vieja bajo sus botas y el aullido distante de un coyote. Pedro se detuvo de repente, agachándose para examinar la tierra. Aquí hay huellas, susurró. Raúl iluminó con su linterna, revelando varios pares de huellas humanas. Algunas eran frescas. El corazón de Isabel latía con fuerza. Tragó saliva con fuerza. No estamos solos. El equipo siguió el rastro hasta un viejo establo en la parte trasera de la propiedad. La puerta estaba ligeramente abierta y una luz tenue parpadeaba desde adentro. Pedro les hizo un gesto para que avanzaran con cautela. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. En el centro del establo, encerrado en un pequeño corral, había otro caballo, un semental blanco y fuerte. Temblaba de miedo, su respiración era rápida y desigual. Pero lo más aterrador era lo que lo rodeaba. Docenas de serpientes se deslizaban por el suelo, formando un círculo casi perfecto alrededor del animal. Esto es una locura, susurró Isabel. Raúl avanzó lentamente, escudriñando el lugar. No había señales de que las serpientes hubieran acabado allí por accidente. Esto era intencional. Esto es un ritual, murmuró Pedro. De repente, un ruido agudo resonó en el establo. Isabel se volvió hacia la entrada y vio una sombra moverse entre los tablones de madera. Alguien los estaba observando. No estamos solos, dijo con la voz tensa por el miedo. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del establo se cerró de golpe. Encendieron sus linternas, tratando de localizar al intruso. Sal y muéstrate. Pedro exigió. Silencio. Luego se escuchó un sonido escalofriante, un siseo colectivo. Las serpientes se agitaron, reaccionando como si una fuerza invisible las ordenara. Un escalofrío recorrió la columna de Isabel. Tenemos que sacar al caballo, ahora, dijo Raúl, obligándose a mantener la calma. Pedro e Isabel se apresuraron a abrir el corral. El caballo relinchó desesperadamente, como si supiera que estaban allí para salvarlo. Pero antes de que pudieran moverse, una figura emergió de las sombras. No debieron haber venido aquí, dijo una voz profunda. El equipo se congeló. Envuelto en la oscuridad estaba un hombre alto con una túnica oscura. Sus ojos penetrantes brillaban con una frialdad espeluznante. Este no es su lugar, continuó. Han visto algo que no debían ver. Raúl, Pedro e Isabel intercambiaron miradas. Esta no era una simple red de tráfico de animales. Se habían topado con algo mucho más oscuro, algo que no se suponía que debían descubrir. Y ahora, estaban atrapados. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo tembló bajo sus pies. Un estruendo profundo e inquietante resonó debajo del establo. El sonido de algo enorme moviéndose bajo tierra les puso la piel de gallina. La linterna de Pedro parpadeó hacia el suelo. La arena se agitó, moviéndose de forma antinatural, algo se estaba despertando. Tenemos que salir de aquí, ahora, gritó Isabel. Las serpientes de repente se retorcieron violentamente, moviéndose en todas direcciones. El caballo aterrorizado se encabritó, pateando salvajemente. Raúl agarró las riendas,
tratando de calmarlo, mientras Pedro manipulaba su radio. Equipo de rescate a la base. Estamos atrapados en el rancho abandonado. Necesitamos ayuda inmediata. La radio crepitó con estática. La respuesta llegó, interrumpida por la interferencia. Entonces, el hombre de la túnica levantó un brazo. Al instante, las serpientes se congelaron. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Luego, como si recibieran una orden silenciosa, todas las serpientes se giraron hacia ellos. El corazón de Isabel latía con fuerza. Esto no era natural. No era una coincidencia. Las serpientes estaban siendo controladas. El hombre dio un paso lento hacia adelante, sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. Bienvenidos, susurró. Llegaron justo a tiempo, para el sacrificio. El pánico se apoderó de las venas de Pedro. Raúl no dudó. Agarró el brazo de Isabel y corrieron. Las serpientes se lanzaron tras ellos. El caballo, con un último arranque de fuerza, se liberó y salió disparado en la dirección opuesta. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos con un golpe ensordecedor. Ahora, sabían la verdad. Este no era un simple rancho abandonado. Era un altar. El sonido de la puerta resonó en la oscuridad, sellando su única salida. Estaban atrapados dentro de una pesadilla. Pedro, respirando con dificultad, barrió la habitación con su linterna, buscando una salida. Raúl agarró su gancho de captura con fuerza, listo para luchar si era necesario. Isabel, con el pulso acelerado, observó horrorizada cómo avanzaban las serpientes. El hombre de la túnica se encontraba en las sombras, su presencia era abrumadora. Sus ojos brillantes se clavaron en ellos, y el aire mismo parecía vibrar con una energía antinatural. No debiste haber interferido, dijo con una voz profunda y resonante. Ahora, eres parte de esto. Raúl apretó los puños y dio un paso adelante. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió. El hombre no se inmutó. Simplemente sonrió. No lo entenderías, dijo. Pero has profanado un lugar sagrado. Lo que has visto, lo que has desatado, no se puede deshacer. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabel. Esto no se trataba de transacciones ilegales ni experimentos. Esto era algo antiguo. Algo prohibido. Pedro se obligó a mantenerse concentrado, escaneando el suelo con su linterna. Las serpientes habían formado un círculo perfecto a su alrededor, como un ritual interrumpido. Entonces, algo le llamó la atención. Grabado en el suelo de madera había un símbolo extraño. No era moderno. No era común. Runas. Signos de algo mucho más antiguo. Tenemos que salir, susurró Isabel. Raúl miró hacia el caballo. Todavía estaba allí, jadeando pesadamente, con las patas cubiertas de marcas de mordiscos. Pero ahora, estaba libre. El caballo, murmuró Pedro. Era la ofrenda. La expresión del hombre de la túnica se ensombreció. Dio un paso hacia adelante. Por primera vez, la linterna iluminó su rostro. No era viejo. Sus rasgos eran afilados, casi inhumanos. Sus pupilas estaban verticales, como las de una serpiente. Ya has alterado el equilibrio, dijo. Ahora, enfrentarás las consecuencias. El suelo tembló violentamente. Un rugido profundo y gutural retumbó desde debajo del establo. Algo estaba despertando. Las paredes crujieron. El polvo cayó del techo. Raúl, Pedro e Isabel se miraron a los ojos. No podían quedarse allí más tiempo. ¡Corran!, gritó Pedro. Agarró una tabla de madera y la empujó hacia las serpientes, forzando un hueco en su círculo. Isabel tomó la cuerda del caballo y tiró. «Muévete», instó. Con un poderoso relincho, el semental cargó hacia la puerta cerrada. Se estrelló contra la madera. La estructura crujió pero resistió. Otro rugido. La cosa debajo de ellos se estaba poniendo. «Otra vez», gritó Raúl. El caballo se encabritó y se estrelló contra la puerta con toda su fuerza. Esta vez, la madera se astilló y la luz de la luna se filtró a través de las grietas. Afuera, las patrullas de rescate se acercaban. El hombre de la túnica retrocedió hacia las sombras, con los ojos ardiendo de furia. Esto no ha terminado,
susurró. Pero no hubo tiempo para responder. Isabel, Pedro y Raúl irrumpieron por la abertura, el caballo justo detrás de ellos. En el momento en que escaparon, el suelo debajo del establo se derrumbó. Se abrió un enorme agujero, tragándose las vigas, las serpientes, todo. Un grito ensordecedor e inhumano surgió de la oscuridad. Y luego, silencio. El equipo corrió hacia las patrullas que esperaban. Los oficiales, alarmados, los ayudaron a subir a los vehículos. ¿Qué pasó allí?, exigió el comandante. Raúl respiró profundamente, sus manos todavía temblaban. No lo sé, admitió, pero no quiero volver a averiguarlo. Mientras se alejaban, Pedro miró hacia atrás. El rancho estaba en ruinas. Pero a lo lejos, entre las dunas, una sombra permanecía inmóvil. Observando. Esperando. La misión había terminado. Pero la verdadera pesadilla apenas había comenzado. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje. Si esta historia te provocó escalofríos, imagina que más acecha en la oscuridad, esperando ser descubierto. Pero antes de que te vayas, necesitamos saber de ti. ¿Qué crees que realmente sucedió en ese establo? ¿Fue un ritual antiguo? ¿Una maldición olvidada? ¿O algo mucho peor? Deja tus teorías en los comentarios a continuación, estoy leyendo cada una de ellas. Y si sentiste la tensión, si tu corazón se aceleró incluso por un segundo, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Presiona el botón de me gusta para hacernos saber que quieres más. Suscríbete y activa las notificaciones, porque confía en mí, esto es solo el comienzo. La oscuridad te está observando. ¿Estás listo para enfrentarla?